diseño de estructura no solamente debe de cumplir la parte de la seguridad, ¿ya? La resistencia, la seguridad, sino también que debe ser funcional y debe de cumplir un cierto ciclo de vida. Eso se refiere a la durabilidad, con el objeto de que pueda rendir adecuadamente el servicio a la cual fue diseñada. Entonces, no es solamente calcular la resistencia mecánica en sí, sino también la funcionalidad en la estructura y la durabilidad. ¿Ya? Los estados límites son aquellas situaciones tales que, al ser rebasadas, colocan a una estructura fuera de servicio. De esta manera nosotros tenemos la siguiente clasificación de estados límites. Los estados límites últimos, estos se refieren a la máxima capacidad resistente del elemento estructural. ¿Ya? Los estados límites últimos relacionan con la seguridad de la estructura. Básicamente es la resistencia mecánica del elemento estructural, ¿ya? Para oponerse a los esfuerzos que va a ser solicitado. Son independientes de la funcionalidad, es decir, pueden cumplir un elemento estructural. Nosotros podemos diseñar un elemento estructural y hacerlo cumplir en los estados límites últimos, pero puede no estar desempeñando una buena funcionalidad, y además también puede ser que no tenga que no esté diseñado con los estados límites de servicio, es decir, que no cumpla los estándares para resistir una fisuración, ¿ya? O una deformación aceptable. El equilibrio, caracterizado por la pérdida de estabilidad estática, el vuelco, el deslizamiento, la supresión, etc. Se estudia a nivel de la estructura o a nivel de un elemento estructural concreto. Entonces, ese es un estado límite. Este sería un estado límite de servicio, digamos, ¿no? Agotamiento es otro estado límite, caracterizado por el agotamiento resistente de una o varias secciones críticas, sea por rotura o por deformación plástica excesiva. Se estudia a nivel de sección estructural. Otro estado, el pandeo. Momento que se genera producto de la deformación que origina un desplazamiento del centro de gravedad respecto al eje local o global del elemento estructural, como se ve en la figura, ¿no? Un desplazamiento genera un torque y ahí puede generar el tema del pandeo. La fatiga, caracterizada por la rotura de uno o varios materiales de la estructura, por efecto de la fatiga bajo la acción de cargas repetidas, se estudia a nivel de sección. El tema de la fatiga se estudia a nivel de sección, ¿ya? Por la rotura de uno o varios elementos. La adherencia es otro de los estados, caracterizado por la rotura de la adherencia entre las armaduras del acero y el hormigón. Se estudia a nivel de sección. Entonces, cuando no hay una buena adherencia, debido a los esfuerzos normales, se genera una separación entre lo que es el hormigón y el acero. Anclaje, caracterizado por la falla de un anclaje. Se estudia en forma local en las zonas de anclaje. ¿Cómo se ve en la figura? Básicamente nosotros, bueno, en H1 han visto ustedes el tema de las longitudes de anclaje, ¿no? ¿Cuánto, según norma, se debe empalmar un fierro con otro cuando no hay continuidad? Eso también se debe de considerar. En la parte de los estados límites de utilización o de servicio, ¿ya? Se refiere básicamente a la capacidad de servicio de la estructura. Se relaciona con la funcionalidad de la estructura y depende de la función que cumpla. En estructuras de hormigón armado, los más importantes son deformación excesiva, el principal, la deformación excesiva. Es decir, es muy probable que un elemento estructural cumpla con la resistencia a la que
está diseñado, es decir, no se va a caer, no se va a romper, no va a colapsar. Pero si genera una deformación excesiva, va a generar incomodidad. Como se ve aquí, exagerando, los muebles no van a quedar de manera adecuada, van a quedar inclinados, por decirlo de alguna manera. Entonces, se verifica, una vez que nosotros diseñamos a los estados límites últimos, verificamos nosotros la deformación de esa viga que hemos diseñado. Si cumple con los estándares de deformación exigidos por la norma o no cumple. Y si no cumple, de pronto vamos a tener que hacer algunas correcciones a esa viga que ya cumplió a los estados límites últimos, que resiste, que no se cae, que soporta el peso. Pero hay parámetros que nos ayudan a enmarcarnos en las recomendaciones normativas de cuánto deberá ser la deformación máxima para una viga. Nosotros tenemos que llegar a esa deformación máxima. Si no, tenemos que volver al principio, hacer correcciones en la sección transversal o en la cantidad de fierros, en los refuerzos, y volver a verificar la deformación. Entonces, este es el principal de los estados límites de utilización o de servicio. La fisuración excesiva es otro elemento bastante importante, igual o más importante que el anterior, ¿ya? Caracterizado por el hecho de que las aberturas máximas de las fisuras en una pieza alcancen un determinado valor límite, y ese valor límite está normado. Entonces, la norma nos dice cuál es el ancho máximo de fisura que se debe aceptar en un elemento estructural. Entonces, si nosotros no logramos encajarnos en ese parámetro de un ancho máximo de fisura, tenemos que volver a hacer el planteamiento de la viga para que cumpla esas recomendaciones de la norma. En función de las condiciones ambientales, es decir, que la norma te permite mayor ancho de fisura cuando tus condiciones ambientales son mejores. Cuando tus condiciones ambientales son críticas, te dice menor ancho de fisura. Si vos vas a diseñar una viga en un sótano, o una viga en una cervecería, o una viga en una planta industrial donde hay compuestos químicos, agresores químicos, que fácilmente ingresan por un orificio hacia el acero, porque lo que queremos nosotros es proteger el acero, ¿ya? Entonces, si dejamos una fisura muy grande en un ambiente agresivo, fácilmente va a ingresar la corrosión al acero. Por eso es que la norma te restringe de mayor forma el ancho de fisura mínimo que debe tener un elemento estructural en un ambiente agresivo. Por eso habla de acá condiciones ambientales. ¿Dónde estás diseñando? ¿Estás diseñando en una zona húmeda? ¿Estás diseñando en una zona seca? Porque no necesariamente va a haber un compuesto químico agresivo. El aire, la humedad es agresiva para el acero, ¿no es cierto? Entonces, la corrosión se da cuando se juntan dos elementos: agua, la composición química del agua, y el oxígeno. Si vos impedís el ingreso de uno de los dos, ya no hay corrosión, ya no va a haber oxidación del acero. Entonces, las partículas de agua son más grandes que las partículas de oxígeno, ¿ya? Entonces, podrá ingresar el oxígeno. Mientras vos lo impermeabilices, no le permitas el ingreso del agua o la humedad, entonces estás protegiendo bien al acero, ¿ya? Entonces, cuando veamos nosotros la norma, nos da una fórmula con las cuales nosotros tenemos que hacer cumplir la fisura máxima dependiendo del ambiente en el que vamos a diseñar. Por eso les decía en el práctico de la anterior clase, esta estructura está construida en Santa Cruz de la Sierra. Entonces ahí ustedes ya tienen una idea de las condiciones ambientales, ¿ya? Para enfocarse en la tablita que más adelante vamos a ver, que dice la norma deberá cumplir este ancho máximo de fisura. En función de las condiciones ambientales en que dicha pieza se encuentre y de las limitaciones de uso que correspondan a la estructura en cuestión. Se
se estudia a nivel de sección transversal, no se estudia este tema a nivel global de la estructura, sino más bien a nivel de los elementos estructurales. Vibraciones excesivas, caracterizado por la producción de vibraciones de una determinada amplitud o frecuencia. Estructura. Se estudia a nivel de estructura o elemento estructural. En ambos casos, digamos, hay que hacer un análisis de la vibración. Como elemento estructural, debido a la sección transversal que tiene y a los momentos de inercia que tiene el elemento estructural en la posición en la que está, no es lo mismo colocar una viga como se ve esa, donde la base horizontal, digamos, es menor a la vertical, ¿no? Base 15, altura 40, que colocarlo al revés, ¿no? Base 40, altura 15, digamos. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿no? Porque después aparecen los problemas. Así a Gómez le pasó una vez. Vea, lo mandó a su junior a hacer montar las vigas de un puente de madera. Y cuando él fue para la inauguración, sus vigas estaban así. Y le dijeron, ingeniero, suba, pase, déjame ver el puente. No, no voy a maquinarle. Le dieron una camioneta. No iba a pasarle. Pase otro. El pase es que lo hizo. Y para no quedar mal, el alcalde pasó. No, ya la gente. No, no, dice que ya habían pasado varios. ¿No? Entonces pasó sin mayor problema, por suerte. Pero obviamente esto no se hace. ¿Ah? Que claro eso. Nosotros tenemos que garantizar el mayor momento de inercia en función a dónde está nuestra solicitación. Si nuestra solicitación está así, en este caso la solicitación obviamente es la misma, vertical. No podemos nosotros poner pues la menor resistencia soportando las cargas. Tenemos que poner la mayor resistencia soportando las cargas. Eso es claro, ¿no? Un elemento así, entonces difícilmente si yo le cargo acá, difícilmente lo voy a doblar, pero si lo cargo así, nada que ver, digamos. Entonces lo que había hecho el tipo es cuando vio que hizo macana, seguramente alguien le diría, aumentó la cantidad de material y Silvio Gómez ni se enteró. En lugar de poner 2 vigas le puso 6, echadas, pero todo esto. Entonces obviamente se fue mucho más plata y claro, compensó el error para soportar la carga. Ya colocar 6 vigas echadas, lo mismo que colocar 2 paradas, básicamente. Y más bien no hubo mayores problemas ahí. Entonces, el tema de la vibración es importante en la posición de los elementos. Por eso es que la vibración se analiza en 2 formas. Una de manera global para toda la estructura y otra de manera local para cada elemento estructural, si es que es necesario. Entonces, más o menos el mismo criterio que acabamos de ver ahí también se prevé en un elemento estructural globalmente. Imaginemos que en planta, visto en planta, este sea un edificio. Imaginemos que visto en planta sea ese un edificio, un bloque. Entonces, supongamos que tenemos un lote así. Supongamos que tenemos un lote así, alargado. Entonces, cuando usted va a diseñar un edificio, debe de pensar en las vibraciones naturales del suelo. En las vibraciones naturales del suelo. En todo lado hay movimiento sísmico, inclusive aquí, todo el tiempo. La diferencia está que aquí en Santa Cruz los movimientos sísmicos son bien suavitos, casi ni los sentimos. Muy rara vez sentimos un movimiento, cuando ya la escala un poquito. En otros lugares los movimientos sísmicos son de aceleraciones más altas, entonces todo el tiempo que hay se siente todo el tiempo. Acá no.
pero sí hay. El que no se sienta, no lo sintamos, no significa que no haya. Hay todo el tiempo. Al año deben haber unas 80 veces movimientos telúricos, que ni las sentimos, pero existen. Y los edificios más altos, dependiendo de la aceleración del movimiento sísmico, los edificios más altos normalmente son los más afectados. Entonces, si yo tengo un lote de este tamaño, así en esa forma, yo debo de construir un edificio en la mayor área posible del lote, porque eso es optimizar, aprovechar al máximo el terreno, ¿no? Peor en esta zona. Entonces, ahí el ingeniero tiene que pensar en este tipo de movimiento sísmico. No sabemos nosotros si el movimiento sísmico se va a dar en esta dirección. No sabemos si se va a dar en esta dirección. No sabemos si se va a dar en esta dirección. O sea, eso es imposible de poder saber con exactitud. Se puede, en función a una historia de los movimientos telúricos, tener una predicción aproximada de decir la mayoría de los movimientos sísmicos se dan en esta dirección. Eso no significa que no se vaya a dar en otra dirección, porque eso es la naturaleza, ¿no? Es difícil adivinar el comportamiento de la naturaleza, por no decir imposible. En ese sentido, obviamente cuando los movimientos sísmicos ya están identificados de que la mayoría se da en esta dirección, bueno, entonces en esa dirección voy a tener que garantizar la mayor sección, el mayor momento de inercia, la mayor resistencia. Si esto se mueve así, entonces tu elemento estructural que tú vas a diseñar tendría que ser más robusto en esa dirección y no al revés, porque si esto se mueve así y vos le plantás un edificio así, ya lo estás poniendo en mayor exposición, ¿no es cierto? Porque al vibrar esto así, entonces tu momento de inercia es el menor en resistencia. O hacer unos elementos estructurales bastante robustos en esa construcción, o mejor la construís del otro lado. En ese sentido, cuando nosotros tenemos pequeños movimientos sísmicos, no sabemos en cuál dirección, o tenemos grandes movimientos sísmicos que se dan en todas las direcciones, porque también hay esa situación, entonces en ese caso vos tenés que hacer bloques de edificio. No podés diseñar y construir un edificio en esa dirección, o sea, de esa manera, porque estás debilitando tu momento de inercia en esta dirección. Si tenés movimientos telúricos en esta dirección, tu elemento estructural va a sufrir más, ¿ya? Entonces lo que se estila hacer es, en ese caso, dependiendo de la longitud total, es partirlo el edificio y construir 2 o 3 o 4 edificios. Y esta abertura, te estoy hablando de 2 centímetros, 3 centímetros, dependiendo de la aceleración del sismo, hasta 5 centímetros de separación. Entonces acá mismo nosotros vemos que no hay un bloque de los módulos, un bloque único. Siempre están partidos en algún punto. Si no me equivoco, usted sale de la puerta y hay una junta de dilatación ahí. Quiere decir que ese es otro bloque, otro edificio. No, pero son nada, pero es otro edificio. O sea, es otra estructura. Tiene otro comportamiento. Entonces, cuando se mueva el suelo, se va a mover ese bloque y ese bloque tiene su propia resistencia por los momentos de inercia que tiene en función a su sección transversal. Y el otro bloque, lo propio, solitos se van a mover. Entonces, por eso esa separación se debe calcular en función a la aceleración del movimiento sísmico. No deben llegar a chocar entre ellos. ¿Ya? Entonces, cuando la aceleración es baja, hasta 2 centímetros. Cuando es mayor, va aumentando esa separación. ¿Okay? Esa es una referencia que uno debe de considerar cuando va a analizar este tipo de vibraciones en la construcción de un edificio en un determinado lugar. Entonces, resumiendo, la mejor vista en planta de un edificio sería una circular. Esa es la máxima. Pero claro, como no podemos hacer una circular por XZ motivo constructivo, estética, lo que ustedes quieran, entonces la hacemos cuadrada, que es lo más parecido a un círculo. Pero la óptima es la circular, porque con esa vos estás garantizando la misma resistencia, el mismo momento de inercia en cualquier dirección. Por donde te venga el sismo va a ser la misma, no tenés debilidad en momento de inercia, ¿entiendes?
¿Por qué creen que Manzano 40 tiene esa forma? No es casualidad, está todo bien pensado. Es un elemento, una estructura bastante imponente, importante, demasiado alta. Entonces ellos han dicho, bueno, para optimizar, porque eso es optimizar, no es porque les dio la gana, están optimizando la resistencia estructural del edificio. La vamos a hacer en lo posible, y en todos los sentidos garantizamos el mismo momento de inercia. ¿Se dan cuenta? Ese es el criterio que se habla. No significa que no se pueda hacer, repito, sí se puede hacer, incluso así, en contra de que sabes que tu aceleración es así, ya, pero entonces ahí que vas a tener que generar pantallotas que te reemplacen la resistencia estructural en esa dirección. Muchas pantallas de mucho robustas de hormigón armado, y eso es mucha plata. Entonces ya no estás optimizando. Pero si tu lote es así, es pequeñito, es de 8 por 12, no sé, si no tenés otra opción, ni modo, vas a tener que diseñar con pantallas que reemplacen la resistencia en esa dirección. No te conviene si tenés, no sé, de 6 por 12, quizás no te va a convenir partirlo, tu edificio en pedacitos de 6 por 6 de repente, ¿no? ¿Por qué? Porque la construcción es independiente, absolutamente total. Puedes llegar con tu zapata ahí y la otra llega aquí. Son diseñadas pero separadas desde abajo. Son independientes, son dos edificios. Entonces vos tenés que invertir en columna y en zapata para el un edificio y para el otro edificio. Y ahí se va el dinero. Eso no es óptimo, ¿verdad? No es óptimo partirlo, no es óptimo, pero si es necesario, hay que hacerlo, ¿ya? Entonces, muchas veces he visto yo que constructivamente algunos maestros que por experiencia dicen tener la razón, le meten una sola zapata y solamente la separan las columnas. Esto no está bien, de ninguna manera. No está bien hacer eso. ¿Ya? Vamos a generar unos esfuerzos enormes en este sector cuando exista un movimiento. ¿Se dan cuenta? Porque el movimiento se va a dar de manera global en este elemento estructural y de manera individual en los otros dos. Entonces, no va a acompañar al movimiento y va a ser mayor el desplazamiento de la una columna y de la otra columna de repente en la otra dirección arriba. Cuando una esté yendo, la otra va a estar volviendo y van a chocar arriba, y ese golpe de ahí se va a demoler, puede colapsar. Entonces es mejor separarlo completamente y disminuir, hacer ese corte ahí. ¿Ok? Entonces a eso se refiere en términos generales. Y hay, obviamente, igual que en los otros casos, unas ecuaciones que nos permiten a nosotros estimar de que ese elemento estructural va a tener la resistencia adecuada o va a cumplir a ese estado límite de utilización, que vendría a ser la vibración. ¿Okay? Se estudia a nivel de prueba de la clase. Disminuimos la resistencia, mayoramos las cargas y calculamos a la rotura para estado límite último. En el estado límite último, ustedes ya han visto en hormigón 1 que se utilizan estos coeficientes, ¿cierto? ¿De qué se trata? Aumentamos la resistencia del concreto, disminuimos la resistencia del concreto, disminuimos la resistencia del acero y aumentamos las cargas. Básicamente es eso. Este gamma sub F 1.6, aumentamos el 60% de las cargas. Si vos tenés 1 tonelada y lo multiplicás por 1.6, estás cargando 1.6 toneladas, 60% más de lo que deberías cargar. ¿Por qué?
por los errores que puedan haber en el proceso constructivo, por los errores que puedan haber en la misma obtención de la resistencia. Entonces, vos diseñás, dosificás un hormigón para que resista 250, por ejemplo, dosificás un hormigón, pero cuando metés en tus ecuaciones de diseño, no metés 250, lo afectás con el 1.5 y al acero lo mismo. Vos comprás una resistencia de acero de 5000 y le disminuís el 15% y diseñás con 4200, ¿no es cierto? Así lo hacemos. Entonces, ¿qué hace la norma? La norma te dice disminuir a la resistencia teórica, porque esos diseños que hacemos de dosificación son teóricos. ¿Cuál es el real? El que hace el albañil. ¿Quién te garantiza que el tipo no va a sacar su campo y le va a aumentar agüita para mezclarlo y lo va a deshacer, ¿verdad? Entonces, todos esos errores humanos supuestamente estarían dentro de esos coeficientes de mayoración de cargas y minoración de resistencias de los materiales, para meter en las ecuaciones, no para fabricar, para meterlo en las ecuaciones. Lo vamos a fabricar apuntando a 250, pero lo vamos a diseñar como si tuviera 230, debe salir más o menos, disminuyéndole ese porcentaje. Cuando es 210, ustedes diseñan con 160, si no me equivoco, 160, pero están con 210, ¿no? Ahora, hay otra cosa más. Eso a los ingenieros nos permite, esa situación a los ingenieros nos permite tener una holgura de seguridad. Es decir, si ustedes verifican un elemento estructural, una columna, sacan una determinada probeta ya de la columna construida, ¿no? Sacan una probeta y la rompen. Rompen su probetita y le sale un valor. Le dice su resistencia a los 28 días le sale 198 kilos por centímetro cuadrado. Y el diseño estaba con una resistencia teórica de 210. Lo clásico era siempre 210, 210, 210. Por experiencia mía, yo ya no construyo con 210, yo hago siempre con 250. ¿Ya? Yo apunto mi dosificación a 250. Lo que salga no sabemos, pero va a salir algo cercano a 250 en teoría. A veces sale mucho mayor, a veces sale mucho menor y a veces salen los 250. Entonces, esa es la realidad. Yo apunto siempre a 250 y después decido, cuando ya se saca la probeta, se rompe, decido si se destruye o no se destruye. Básicamente esa es la decisión que hay que tomar. Entonces, dependiendo del proyecto, de la rigurosidad del proyecto, del financiador del proyecto, de la fiscalización del proyecto, de todos los que intervienen en el proyecto, se tomará la decisión cuando no cumple lo especificado. En teoría es demoler, ¿no es cierto? Pero usted como ingeniero sabe que cuando calcula le está pues disminuyendo a su resistencia, ¿no es cierto? Su resistencia de cálculo es menor a la resistencia real. Entonces, cuando le dio 198, yo sé que cuando metí en mi fórmula, no calculé yo con 210 mi estructura. Yo calculé, debe ser 180, no estoy seguro. Pero por esos coeficientes de allá, disminuimos esta resistencia para calcular. Entonces yo no calculé con 210, yo calculé con 180 y me dio 198. Entonces, ¿qué hago con ingeniero? Depende de los que intervienen en el proyecto. Si el proyecto es mío, es mi sudor, es mi sueldo, es mi ganancia, no lo voy a hacer destruir ni loco, porque yo sé que calculé con 180 y me dio 198, ¿estoy o no estoy dentro? Estoy pues dentro, y de lejos, digamos. Pero eso lo sé yo como calculista. ¿Se dan cuenta? Y yo estoy asumiendo mi responsabilidad porque es mi dinero, es mi proyecto, es mi edificio, yo lo asumo y sé lo que estoy asumiendo. O de pronto, yo construyo un edificio de 5 pisos y en un momento determinado resulta de que me sobró platita y digo, pucha, le aumentaré un piso más
Le aumentaré un pisito más, solo platita, y ese pisito más lo voy a vender, ¿no es cierto? Verifiquemos. ¿Cómo están mis elementos estructurales? ¿Con qué resistencia los calculé? ¿Y cómo quedaría si le aumento un piso más con las cargas? ¿Cuánto me demanda los esfuerzos? Si está dentro a lo que yo calculé, no al de diseño, sino al de cálculo. Si con el de cálculo cumple, entonces le aumento, pues, o no. Yo solo sé, como calculista, yo, esa situación. ¿Me deben entender? Por eso es que, por ejemplo, Armando Rivera hizo aumentar 3 pisos al edificio de Contraloría, en oposición a Tito Romero. Tito Romero calculó ese edificio de 5 pisos y ahora tiene 8. ¿Ah? Entonces, Tito Romero estableció una resistencia de diseño y tenía su resistencia de cálculo. Entonces, Armando le puso los 3 pisos y verificó la estructura y se dio cuenta que sí, cumplía. Estaba, y lo hizo. Y está todavía parado, no se ha caído todavía. Ya debe tener más de 10 años el edificio de contabilidad. ¿Se dan cuenta? Pero eso lo saben los calculistas. Entonces, en esos temas, muchas veces ni siquiera el supervisor, ni siquiera el fiscal tiene esa sensibilidad con esta situación. Dicen, no, se va a caer. Tenía que ser 210, tiene que darle 210, tiene que destruirlo. ¿Entienden? Cuando no hay esa sensibilidad, entonces, ni modo, digamos, es dinero perdido, ¿no? Y más allá de quién sea el dinero, la pena es que se vota. No importa de quién es el dinero. O sea, eso es lo que hay que también uno tiene que ser un poquito sensible y consciente. No es nomás agarrar y botar la plata, ¿no es cierto? Por ejemplo, esos cordones que tiene ahí, yo digo, no, debería sacarlo. Ya están ahí. O sea, te cobraron por ponerlo y te van a cobrar por sacarlo. No tiene sentido, digamos, ¿no? No tiene ningún sentido hacer eso. Eso es un crimen. No importa, dicen ellos que está mal, hay que buscarle la solución a ese problema. Y la solución para mí no es demoler. Ustedes ven y en otras partes del mundo hasta son más altos los camellones esos. Altano y de concreto, digamos, y en avenidas así, digamos. En Japón, ustedes vean en video, así los camellones son que se ven de 90 centímetros de alto. Y aquí son de 15, digamos. ¿No es cierto? Y peor aún que te robaron en la construida y te quieren robar en la destrucción. O sea, de ahí y de vuelta. Entonces, esta situación yo se las comento, ya cada uno de ustedes va a hacer su propia verificación, porque yo la hice, me tocó a mí verificar esto para no demoler una estructura de un tanque. Me salieron bajas las resistencias y tuve que analizar y demostrarle al supervisor de que mi resistencia de cálculo era mucho menor a la de diseño y de que era mucho mayor a la real después de construir. ¿No es cierto? Entonces, y está, digamos, las estructuras ahí, ¿no? O sea, ¿cuál era el problema? El problema era que en esa zona el agregado muy malo, no podíamos alcanzar la resistencia ni siquiera la 210. No podíamos llegar, porque el agregado era malísimo. Y ese era el problema. No era que yo le metí menos cemento, digamos, por decirlo de alguna manera. Era que el agregado era malo. Teníamos que haber importado agregados de Brasil, que lo tuvimos que hacer en proyectos que estaban más cerca de Brasil cuando me tocó construir. En los que estaban muy a este lado, por la zona un poquito más allá del Beni, no podíamos encontrar agregados. Después, cuando ya estábamos en Cobija, trajimos de Brasil y importamos agregados para hacer eso. Y llevábamos en lancha 8 horas de viaje en agua para llegar a la comunidad y construir el sistema de agua. Claro, entonces ocurren esas cosas, ¿no? Esa evaluación, digamos, ya es personal, ¿no? O sea, yo se los comento, les hago dar cuenta, no, porque usted ya no les digo que tiene que ser así. Tienen que ver quién es el financiador. O sea, si es el BID, si es la CAF, si es una financiera de ese calibre, no le van a permitir eso. No, hay que demoler.
Vamos a ver aquí, control de fisuración. Entonces, vamos a verificar el control de fisuración, pantallazo rapidito, fíjense ustedes. En los anchos mínimos de fisura, 04, 02, 01. Armando, pasa. Ahora tengo, siéntese ya. Él es el auxiliar de la materia, ya se va a presentar y vamos a ver su tema de su horario y todo.